Muy buenas tardes, hermanos, amigos de este grupo Instrucción Teológica. Yo soy el pastor Carlos César González, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Gracias a Dios por 31 años. Y esta semana tocó a mí la bendición de compartir con ustedes las experiencias que he tenido como persona con el Dios vivo, pero también como siervo de Cristo, ministrando en la iglesia del Señor. Soy de la Iglesia Nacional Presbiteriana porque allí me puso Dios, no porque la Iglesia Nacional Presbiteriana sea la mejor. Tiene muchos errores y muchas fallas, pero ahí estoy y Dios me ha indicado que es estar ahí. Y el libro, el cual comparto con ustedes, titulado Los Asesinos de la Gracia, es una retórica, es un libro con unas palabras hasta cierto punto incómodas, que buscan solamente hacer pensar al lector para analizar su vida y su relación con Dios, y también para analizar el propósito que Dios tiene de llamar de diferentes formas y de diferentes maneras. Así como lo vemos en la Biblia, en esa revelación progresiva, podemos ver un Dios obrar sin haber hecho grandes cosas así a Samuel, como lo llamó viviendo en el mismo templo, estando en el mismo templo, sin una conversión dramática, y cómo llamó a Pablo siendo un religioso, perseguidor de la iglesia, pero en una conversión dramática, ¿verdad? Entonces, el obrar de Dios es admirable. Y ayer iniciaba con ustedes contándoles de un chico que cayó del cuarto piso de un edificio en Cancún. Y mi ocupación fue tramitarle ya la carroza que lo trasladaría hasta el estado de Chiapas y planear su funeral, porque las indicaciones del médico eran que él no iba a sobrevivir. Él aún está entubado, pero nosotros en los planes que tenemos es para que él ya esté obviamente muerto. Sin embargo, el Dios Todopoderoso que obra en la Biblia y que sigue obrando hoy, Él tiene otros planes. Él ha cambiado, Él se ha reído de los planes que nosotros hemos hecho. Y bajo este sentido, quiero decirles, ministrando en la ciudad de Torreón, un día salí de la oficina que estaba adjunto al templo. Fui al baño. Cuando regresé, había yo dejado las puertas del templo abiertas. Cuando yo regresé, alcancé a oír una oración hermosa. Era un hombre que oraba desgarradamente. Así se escuchaba su voz. Confesaba sus pecados y sus faltas a Dios. Pedía perdón por haberle fallado. Por respeto, no me asomé quién era. No interrumpí su oración. Calladamente me senté a un lado del templo y seguí escuchando esa hermosa oración de un corazón quebrantado. Por largo rato oró, pidió perdón, no sabiendo quién era, solamente por la voz que yo oía. Aquel hombre se levantó, secó sus lágrimas y tenía que pasar por el pasillo donde yo me encontraba sentado. Al pasar por ahí, levanté la mirada y vi
una linda dama, una hermosa mujer, bien vestida, maquillada. Me sorprendió y yo me puse a sus órdenes. Le dije, ¿puedo servirle en algo? Me miró, se sonrió y me dijo, muchas gracias, pastor. ¿Seguramente usted es el pastor? Sí, le dije, yo soy el pastor, estoy para servirle. ¿Puedo hacer algo por usted? Y dijo, no, ya me puse a cuentas con mi Señor. La voz era de hombre, pero ella era una dama. Algunos les llaman transvestis. Tal vez era homosexual. No supe. Pero seguramente también esa persona pasó por el templo. Vio abierto. Qué bueno que no estaba yo, porque tal vez no hubiera pasado. Y derramó su corazón en su encuentro con Dios. Era un hombre vestido de mujer, pero era una criatura que Dios llamó. Los templos son un lugar donde podemos encontrar a Dios, pero muchas veces son los lugares donde hay una élite y donde hay personas que se consideran con más derechos. Regreso para grabar el siguiente audio. El siguiente capítulo es el Dios que consuela a los adoradores de la calle. Soy el pastor Carlos César González, pastor presbiteriano para este grupo Instrucción Teológica. Es la narración de una anécdota. Aquel hombre sintió ganas de ir a la iglesia ese domingo. Hacía mucho que había dejado de asistir y reconoció que el pan provisto en su mesa era producto de su trabajo, que su trabajo era a causa de la aptitud que tenía, que su aptitud era un desarrollo de su vida, que la vida que tenía era un regalo de Dios, que la razón entonces de todo era producto de la bondad de Dios. Pensó entonces que era bueno ir a un centro de adoración para agradecerle. Caminó y entonces vio frente a él un impresionante templo. Era un edificio muy bonito, sumamente hermoso. Con grandes letras decía, Iglesia Betel, y entre paréntesis, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Pensó por un momento si sería este el lugar donde había de mostrar su agradecimiento a Dios. Un hombre que estaba en ese lugar con una sonrisa, se mostró amable con él y le dijo, hola, ¿vienes a la iglesia? Pasa, no tardan en llegar los demás. Pronto empezará la adoración. Por favor, entra y siéntate donde estés más cómodo. Yo soy Inocencio, le extendió su mano, el que cuida y da mantenimiento a las instalaciones, para servirte. Si necesitas algo, solo llámame. Aquel recibimiento tan amable terminó por convencerle y fue a sentarse a la primera banca. Inocencio, el guardatemplo, afanado por los últimos detalles del interior, con una franela limpiaba aquí y limpiaba allá. De repente se detuvo observando a su visitante. Este se había acomodado en la primera banca. Sonriendo y apenado se le acercó y le dijo, ¿sabes? Aquí no puedes sentarte. Es que esta banca es de la familia Contreras. No tardan en llegar. Son los primeros en llegar. Les molesta que alguien tome su lugar. Por favor, busca otro lugar. ¿Quieres? El hombre se levantó y tomó
lugar 3 bancas atrás. Decidió entonces hacer una oración para dar gracias. Y cuando iba a empezar su oración, lo interrumpió otra vez Inocencio y con toda cortesía volvió a decirle: tampoco te puedes quedar en este lugar. Esta banca la ocupa la familia Peña. Ellos son bastante estrictos conmigo, exigiéndome que no deje sentar a nadie en este lugar, porque es de ellos. El hombre comprendió a Inocencio y se fue a sentar en la última banca. Pero Inocencio se lo impidió. Mira, esta banca es de la familia Frías. Ellos siempre llegan tarde, pero no faltan. Tampoco puedes sentarte acá. Buscó en otro lugar, pero también no se lo permitió Inocencio. No había lugar libre, porque o era de los Castillos, o de la familia de los Torres, o de los Guerreros. Aquel hombre optó mejor por salirse del santuario y sentarse en la banqueta afuera. Ahí afuera empezó a entregar su oración y gratitud a Dios, diciendo: Dios mío, sé que tú me oyes, sé que tú estás aquí. Quiero darte las gracias por tu amor, por tu fidelidad, por lo bueno que eres conmigo, y en ese momento fue interrumpido. Alguien puso la mano sobre su hombro. Él abrió los ojos, levantó su rostro y con mirada confusa preguntó: ¿qué se te ofrece? Era un hombre con mirada y rostro de compasión, el cual le había puesto la mano en su hombro y le preguntó: ¿pero qué estás haciendo aquí? El otro contestó: vine a dar gracias a Dios y adorar. ¿Pero aquí afuera? Bueno, ya entré, sin embargo no encontré lugar ahí. Todas las bancas están ocupadas, todos tienen dueño y se enojan si alguien toma su lugar. Los lugares son exclusivos, por eso he buscado a Dios afuera. Aquel hombre observó que con los ojos de compasión de aquel hombre, que se llenaban de lágrimas, y que la mano que se había posado sobre su hombro le apretaba más, con más fuerza, comprendiéndole, y le respondió: así es aquí todavía. Todavía siguen igual. No hay lugar para nadie, ni para mí. De nada sirve el nombre que tienen: Iglesia Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Y como una transparente niebla se desapareció. Sin embargo, aquel hombre que no había concluido su oración se levantó. Una paz inmensa llenó su corazón y entendió que su interlocutor había sido Dios mismo. Soy el pastor Carlos César González para este grupo de instrucción teológica. Continúo sobre este capítulo. Creo que a veces Dios y Jesucristo también deciden acercarse a las iglesias. Sí, así lo pienso. Y tal vez tú los has visto, te han visto, te has topado quizás ante ellos. Ellos te han mirado a los ojos. No sé cuántas veces han puesto su mano sobre tu hombro, han escuchado tu oración, te han susurrado su amor y comprensión. Sí, Jesús y Dios han visto tus lágrimas rodar sobre tus mejillas y después de abrazarte y consolarte, vuelves a casa renovado. Anoche tuve un extraño sueño. Soñé que Jesús me invitaba a la iglesia con mucha insistencia y no quise ser grosero. Lo acompañé. Nos detuvimos frente a un hermoso santuario. La música se escuchaba hasta afuera.
El santuario estaba bastante concurrido y como todos entraban, nosotros también lo hicimos, Jesús y yo. Todo se veía bien, qué agradable. Era un lugar tan hermoso. Escuchamos la lectura de la palabra de Dios, leyeron el Salmo 65, tan hermoso, permíteme leértelo. En Sión, oh Dios, conviene alabarte, y en Jerusalén cumplir nuestras promesas, pues tú has oído la súplica. Todo mortal viene a ti con culpas a cuestas. Nuestros pecados nos abruman, pero tú los perdonas. Feliz tu invitado, tu elegido para hospedarse en tus atrios. Sácianos con los bienes de tu casa, con las cosas sagradas de tu templo. Tú nos responderás como es debido, con maravillas, Dios Salvador nuestro, esperanza de tierras lejanas y de las islas de ultramar. Tú que fijas los montes con tu fuerza, y que te revistes de poder, tú calmas el bramido de los mares y el fragor de las olas. Tú calmas el tumulto de tus pueblos. Tus prodigios espantan a los pueblos lejanos, pero alegran las puertas por donde el sol nace y se pone. Tú visitas la tierra y le das agua. Tú haces que dé sus riquezas. Los arroyos de Dios rebosan de agua para preparar el trigo de los hombres. Preparas la tierra regando sus surcos, rompiendo sus terrones. Las lluvias la ablandan y bendices su siembra. Coronas el año con tus bondades. Por tus senderos corre la abundancia. Las praderas del desierto reverdecen. Las colinas se revisten de alegría. Sus praderas se visten de rebaños. Los valles se cubren de trigales. Ellos claman, o mejor, ellos cantan. Después, Jesús y yo, con la concurrencia, cantamos. ¡Qué deleite! Los cantos expresaban oraciones sublimes que reconocían las maravillas de la gracia de Dios. Creo que sus compositores lo disfrutaron como lo hicimos Jesús y yo. Los ojos de Jesús brillaban tanto de alegría. Yo no pude contener las lágrimas cuando entonamos el himno Incomparable Amor. Incomparable amor aquel que mi Jesús mostró al sufrir tan cruel dolor. No puedo aquí entender tan cruento padecer hasta que more en plena luz. Miro a mi buen Jesús con sufrimiento atroz, dando a los hombres perdón y amor. En cambio del desdén y con que todos le ven sufriendo en vez del pecador. Con divino esplendor que el mundo no miró, brilló en la luz su inmenso amor. Y por su gran bondad, toda la humanidad la vida adquiere en el Señor. ¿Qué puedo yo ofrecer en cambio de ese amor? Siendo cual soy, tan pobre pecador. Solo mi pobre ser, como tú puedes ver, te entrego humilde, mi Señor. Jesús y yo gozamos del momento tan agradable, tan espiritual, tan hermoso, tan inolvidable. Regreso en un momento. Su servidor, el pastor Carlos César González, para el grupo de instrucción teológica, relatando el sueño extraño que tuve, donde Jesús y yo habíamos ido a un centro de adoración. Después de cantar este maravilloso himno, Incomparable Amor, donde Jesús y yo disfrutamos, escuchamos que anunciaron al exponente de la palabra, el que nos haría reflexionar, que seguramente nos explicaría más de lo que nosotros no entendíamos. El señor pastor Renecio Torres Blancas pasó al frente. Entonces, él como exégeta en esa mañana nos explicaría la palabra. Al pasar con su rostro duro, fingiendo una autounción o autosantidad, parecía que el sermón lo buscaba en medio de la multitud, y parece que lo encontró,
descubrió en la congregación que habían algunas mujeres que a su parecer su vestimenta no llenaba los requisitos de buenos cristianos. Y bajo el argumento de que Dios le enviaba con un mensaje de advertencia, les invitó a estas mujeres a abandonar el lugar. A nosotros nos exigió que tuviéramos cuidado de buscar las riquezas de este mundo. Todas ellas debían de ser traídas como ofrendas al Señor, ya que sólo así podíamos llegar a ser ricos en el cielo. Que Dios quiere que en este mundo seamos pobres. Nos prohibió estar en reuniones sociales con los paganos, ya que nosotros éramos un pueblo santo. Nos enseñó una manera más santa de adorar a Dios, ya que el estar sentados hombres y mujeres juntos, Satanás nos tentaría al pecado. Así que las mujeres por un lado y los hombres por otro nos separó en ese mismo momento. Nos enseñó cómo ganarnos el cielo. Primeramente debíamos obedecerle ciegamente a Él en todo lo que nos mandara, ya que Él estaba ahí por Cristo. Nos dijo que era necesario no tomar una gota de vino porque es necesario ser llenos del Espíritu Santo. No deberíamos escuchar música profana y menos cantarla. Era muy importante pasar 2 horas de oración de rodillas todos los días, leer 10 capítulos diarios de la Biblia y memorizar 3 versículos. Que el mundo hierve en pecado, que es necesario abandonarlo, que si queremos agradar a Dios es necesario ser enemigos de la gente que no asiste a las reuniones con los verdaderos cristianos. Regañó a los que traían una Biblia pequeña, que en lugar de esa compraran una grande, de la cual no se avergonzaran, y sirviera de testimonio. Pidió a las mujeres vestirse con ropas largas, dignas de las hijas de Dios, y a los hombres tener cuidado para no adulterar con la mirada viendo a las mujeres. Nos dijo que, así como Dios es santo, así debemos serlo nosotros. De otra manera, arderíamos en el infierno. Terminó declarándonos la palabra de Dios, diciéndonos que esa era la palabra de Dios, que si nos enojáramos o nos enojábamos, no era problema suyo, sino nuestro problema con Dios y allá nosotros. Yo meditaba profundamente sobre esto. Luego volteé a ver a Jesús. Él sonreía meneando la cabeza en señal negativa. Él sonreía de tristeza viendo cómo se pide y se exigen cosas que él jamás pidió. Suspiró y dijo: ¿cómo me han malentendido? Levántate, es hora de irnos, me dijo. Yo no me podía mover, estaba estático y meditaba en lo que estaba viendo y había escuchado de esa reflexión con el pastor. La voz fue más fuerte e imperativa. Ya levántate, se nos hace tarde y a ti te toca dar la reflexión esta mañana dominical en la iglesia. Era mi esposa, Dios mío. El sueño había sido tan real, pero me despertó mi esposa. Después del desayuno entré a la oficina para recoger los escritos que había hecho durante la semana para dar la reflexión en la iglesia. Y me detuve por unos instantes pensando si estaba bien lo que iba a hacer. Creo que lo más correcto. Tomé mis notas y las deposité en el cesto de la basura. Cierto es que hoy día cuesta mucho ser un adorador verdadero. Infinidad de maestros hay que nos exhortan a adorar a Dios conforme a su librito. O no sé qué tipo de Biblia utilizan. Parece que las Biblias son diferentes en cada iglesia. Regreso. El pastor Carlos César González, haciéndolos pensar.
¿Será que las Biblias son diferentes o son estas interpretadas diferente? Unos enseñan que debemos dar aplausos a Dios, mientras que otros creen que que es una falta de respeto, ya que Dios no es hombre. Se le aplaude al hombre, no a Dios. Bueno, Jesús dialogaba con una mujer, la mujer samaritana. Cosa curiosa, ya que había una fuerte rivalidad entre judíos y samaritanos, según Juan 4, del 5 al 24. El tema que aborda Jesús con la mujer samaritana es el lugar donde se debe de adorar a Dios. Y creyéndolo profeta, la mujer quiere saber su opinión respecto al lugar correcto de la adoración. Los samaritanos seguían una fuerte tradición, la tradición de sus padres respecto al lugar de adoración. Así lo dijo ella: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén donde se debe de adorar. Considerando el gran valor que tiene la antigüedad, la tradición, la sucesión interrumpida, Jesús le contesta: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pienso que Jesús le aclara a la mujer que Dios, el ser eterno, infinito y omnipresente, no está sujeto o reducido para adorar en un determinado lugar específicamente. Lo importante de esto es adorarle en espíritu y en verdad. El filtro que hay en todo adorador que manifiesta quiénes son los verdaderos adoradores es este: adorar en espíritu y en verdad. Lo que hay en lo más íntimo de tu corazón y mente, no necesariamente las tradiciones aburridas, frías que no entiendes, pero que practicas porque esa fue la tradición o enseñanza que te dejaron tus padres, sino la sinceridad que hay en ti al acercarte a Dios, al Dios que te convoca a la adoración, que te conoce y no es necesario que le formules oraciones que traten de impresionarle o que impresionen a otros, o finjas un quebrantamiento que te espiritualice o que te haga mostrar que eres más espiritual ante los demás. Y que Dios, que ve todo, te menosprecie por tu hipocresía. No debemos de tratar de impresionar a Dios. No lo vamos a lograr. Quien logró todo por nosotros fue Jesús. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que estén dispuestos a escuchar su palabra y que al salir de la adoración los demás puedan ver que han tenido un contacto con el Dios vivo que estuvo con Jesús. El escenario de la gloria de Dios es el mundo. Mucha gente podemos ver mucha gente en los centros de adoración y pueden impresionarnos estos porque levantan la mano, porque lloran, porque caen, porque muestran una verdadera espiritualidad que puede engañar a los ojos de los hombres. Y los podemos ver con una palabra fuerte que expresa una comunión con Dios. Pero solamente puede ser que estemos siendo impresionados. El Dios que busca a los adoradores verdaderos, que lo adoren en espíritu y en verdad, no es impresionado. La verdadera adoración está en el servicio que podemos prestar fuera de los recintos sagrados. Porque la vida fuera de las cuatro paredes de un centro de adoración habla más y trasciende e impacta más en la adoración de Dios. El culto racional y vivo que dice Pablo en Romanos capítulo 12 es el
es la vida práctica. Cuando nosotros vivimos en sociedad y hacemos algo por los menos favorecidos, estamos haciendo la obra de Dios. Estamos adorando a Dios. Se necesita el poder de Dios para predicar, para alabar, para cantar, pero también se necesita el poder del Espíritu Santo para ser buenos padres, para ser buenas madres, para ser buenos hijos, para ser buenos compañeros, para ser buen empleado, para ser buen patrón, para ser buen vecino, para ser buena persona en una sociedad que debe de vernos como luz y sal. Regreso. Su servidor, el pastor Carlos César González, de la Iglesia Presbiteriana, dando las reflexiones del libro Los Asesinos de la Gracia. Narro lo siguiente. Dice, llegué, no sé si era en sueños o era realidad. Si era despierto, deseaba estar dormido, o si dormido, quería despertar. Llegué a un lugar donde el amor de Dios desbordaba en la vida de los fieles. La hermandad expresaba con dulce voz su fraternidad. Dios le bendiga, hermano. Paz de Cristo, hermana. Vayan con Dios. Puras caras bonitas, piadosas, santas y angelicales. Este lugar es verdaderamente un pedazo del cielo aquí en la tierra, me dije a mí mismo. Y me quedé por un tiempo adorando a Dios entre ellos. Vi y observé que entre ellos tenían el amor como el mejor don de Dios. La gracia divina era la causa de la supuesta salvación que profesaban. No veía entre ellos diferencia que marcaran a los más ricos, los más pobres, los más inteligentes, los más santos o los más poderosos. Dentro del grupo destacaba una maravillosa mujer devota y comprometida que no faltaba a las reuniones. La instrucción que nos daba era tan ilustrada al grado que todos éramos fortalecidos con la enseñanza. Con el paso del tiempo, noté que algunos exigían vestirse como conviene a cristianos, decían ellos, exigiendo en la vida de los demás ser y hacer lo que ellos mismos no hacían. Nimiedades pasaron a ser magnificadas, al grado que ser cristiano lo determinaban cosas como el vestido, el corte, el tinte de cabello, o el vestido, el estilo para adorar, por mencionar algunos. Uno recriminó entonces diciendo, la Biblia prohíbe que la mujer enseñe en la iglesia. Comentó esto e hizo una insistencia hasta convencer a la mayoría con esos textos bíblicos, que la Biblia prohíbe que la mujer enseñe en la congregación. Yo empecé a mirar que esto tomaba una fuerza grande y entonces nuestra maestra, la cual nos enseñaba muy bien la palabra, fue expulsada de la iglesia por romper las reglas que supuestamente la iglesia daba. Cuando pasó esto, yo empecé a dudar si en verdad este lugar era un pedazo de cielo. Una mañana, al llegar temprano para adorar, encontré a una joven llorando. ¿Qué tienes?, le pregunté. No me quieren prestar las instalaciones, ni me quieren casar en este lugar por causa de que mi prometido no se reúne aquí, en este lugar. ¿No es de nuestra fe? Quise comprender, acordándome de 1 Corintios 6:14, que dice que no nos unamos en yugo desigual.
pero también quise comprender el dolor que sentía la pobre muchacha. Ya no entré a la adoración, mi corazón estaba partido. Me fui pensando y meditando sobre aquellos que se han casado uniéndose entre ellos como buenos cristianos, en yugo tan igual, pero que en su casa son tan desiguales. Profesan la misma fe, van a la misma iglesia, pero viven desdichadamente y logran su felicidad cuando tienen en sus manos el acta de divorcio. Quise entender entonces a la gente de esta comunidad. Ellos no toman vino, ellos no fuman cigarros, ellos no bailan en sus fiestas, ellos no decían malas palabras, ellos vestían diferente a los del mundo, ellos no se pintan los cabellos, sus mujeres no utilizan maquillaje. Ellos pensaban y creían que esto era el verdadero cristianismo. Ah, Dios mío, estos no serán de la humanidad pigmea, que vas predicando la verdad del Cristo, mintiendo en cada idea. Cuando desperté, reflexioné meditando si en verdad yo era cristiano. Mi Señor Jesús dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. Y pienso que aquellos que queremos que la gente venga a conocer a Cristo, no deberíamos poner reglas que nosotros no las cumplimos y que jamás Dios ni Jesucristo pidió. Regreso. Su servidor, el pastor Carlos César González, para el grupo de instrucción teológica. Concluyo el capítulo. ¿Cuál es la mejor iglesia? Recientemente daba una plática a un grupo de padres de familia en una escuela primaria. Al disertar sobre Dios y sobre su propósito de restaurar el mundo, la familia, la sociedad, al platicar sobre el tejido social dañado, cómo está la sociedad con los suicidios, con los divorcios, con el crimen organizado, con el narcotráfico, y abordando la única y sola esperanza que hay de volver la educación al seno de la familia y empezar con un principio, y ese principio es de Dios. Al hacerlos pensar sobre esa luz que disipa nuestras tinieblas y que nos ayuda a caminar sin tropezar, Dios, nuevamente. La mujer, un poco incómoda, me preguntó: ¿usted de qué religión es? Dar un taller en una escuela, está prohibido hablar de religión, no de Dios, pero sí de religión. No quise ahondar en eso y le dije yo que solamente amo a Dios. Me preguntó: para usted, ¿cuál es la mejor iglesia? ¿Cuál es la iglesia mejor? No queriendo evadir más a esto, le miré a los ojos y le dije: la mejor iglesia, escuche bien, escuchen todos, la mejor iglesia es aquella que tiene a Dios en su seno. Es aquella que le ha dado un lugar importante a Dios. Muy bien, bajo esto, hoy en día podemos observar qué tanto tiene de Dios la iglesia. Se supone que es el centro
de adoración. Se supone que una iglesia es la casa de Dios. Se supone que allí se va a hablar de Dios y Cristo es el Señor. Pero la pregunta es, ¿verdad esto? Cuando muchas iglesias se han hecho un sindicato, cuando se han vuelto un club social, Jesús tuvo problemas con los centros de adoración en su tiempo. Y había hasta endemoniados. Y hubieron quienes lo atacaron hasta llevarlo a la cruz y matarlo. Sí, esos asesinos de la gracia que se había mostrado en Cristo, todavía hay hijos del diablo, porque Jesús les dice en Juan 8:48, vosotros sois hijos del diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando dice mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo ha sido asesino desde el principio de la historia del hombre. Él mató a Adán y a su posteridad, siendo el causante de la muerte espiritual de Adán, causante de su muerte espiritual, física y eterna. Adán disfrutaba el huerto en la comunión con Dios. Satanás mintió a Eva cuando le dijo que si comía del fruto del árbol prohibido no moriría, sino más bien sus ojos serían abiertos, sabría el bien y el mal y sería como Dios. Ambos, Adán y Eva, al desobedecer a Dios, fueron expulsados. A esto se le llama muerte, ya que muerte significa separación, pero esta es una muerte espiritual por la separación del hombre y Dios. Así también Dios señaló límite de tiempo en el hombre, declarándole: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, 17 y 19. Creo que una buena pregunta podría ser: ¿qué porcentaje tiene mi grupo de Dios? ¿Cuán importante es Dios en mi congregación? Y dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y creo que esa es una forma hasta donde el Señor gobierna y está en los centros de adoración. Muchas gracias. Volveré por la tarde, más tarde, para grabar los últimos audios de este día. Bendiciones.